Hola a todos, soy Michael de Moral Revival y aquí estoy con Javi, que es un estudiante de psicología y un consumidor activo de información. Tranquilos, gente. ¿Vale? Le encanta todo lo relacionado con los psicodélicos, el estudio de las drogas, la historia del consumo de las drogas. Sí. ¿Y qué más? Bueno, en general, las drogas son un tema que toca muchísimas partes de la naturaleza humana. Siempre que ha habido un humano, ha habido un humano drogándose. Entonces, desde lo que son estudios antropológicos y a nivel evolutivo sobre lo que han significado las drogas para el progreso del humano en sí, posteriormente de sus sociedades, hasta ahora mismo las guerras que se han dado por las drogas, porque sigue siendo el mercado que más dinero mueve en el mundo, y las crisis que, por ejemplo, hay ahora en Estados Unidos y demás. En general, todo lo que significa la droga para el ser humano, tanto a nivel individual, como social, como espiritual, como todo. Salud. ¿Sabes? Bueno, pues aquí estamos y bueno, tenemos muchas preguntas que hacer, ¿no? Sí. Va a ser largo esta entrevista o podcast, como queréis llamarlo. Bueno, primero háblame de una introducción a la droga, a la historia de las drogas. ¿Cómo empezamos a consumir drogas? ¿Qué drogas empezamos a consumir? Según tu criterio, evidentemente. Es un poco complicado saber exactamente cuál fue la primera droga, ¿no? Pero Claro, bueno, ¿cuál es tu idea de ello? claro, es verdaderamente algo muy complicado y se remonta a tiempos en los cuales la información que nos llega es muy escasa. Tenemos que tirar de fósiles, tenemos que tirar de las tribus que ahora mismo no han tenido contacto todavía con otro tipo de sociedad más avanzada y por ahí orientarnos. Pero lo que sí sabemos es algunas características que tuvieron que cumplir las primeras drogas. No podía ser, por ejemplo, nada fumado, porque se remontan a tiempos antes del Antes del descubrimiento del fuego. fuego, sí, desde luego. Wow, No podía ser nada sintético, no podía por ser supuesto. nada que creciera en árboles muy altos, por ejemplo, y demás. Entonces, esas cosas ya nos van dando pistas. También tenemos que tener en cuenta los lugares donde aparecieron los primeros homínidos, ¿no? Normalmente situándose por la estepa africana. Entonces, eso ya cada vez nos va dejando con menos candidatos. Uno de los que plantea Terence McKenna en su libro El manjar de los dioses, donde hace un estudio muy preciso sobre estas cuestiones, son los hongos con psilocibina, lo que son las setas alucinógenas, setas mágicas. Estas salen de la Tierra de forma que son accesibles a cualquier homínido, cualquier principio de Homo sapiens que circulara por allí, porque tiene en cuenta que para un mono, ahora mismo para un humano occidental no, pero para un mono, la diferencia que hay entre una comida, un medicamento y una droga o una especia es nula. Esa diferencia es inexistente. Claro. Esa diferencia tienen que experimentarla a través de probar de manera más o menos arbitraria, ¿no? Entonces, las primeras drogas se remontan a, según dicen los estudios antropológicos, los primeros adiestramientos y controles de ganado. Una vez empezamos a controlar ganado como toros y vacas, nos encontramos que en esos mismos excrementos crecían las o las setas con psilocibina. Entonces, estos compuestos alucinógenos son los que se plantean como primera droga que pudo consumir el ser humano, y esto evidentemente tuvo una repercusión en nuestra evolución y nuestro progreso como especie cultural y autorreflexiva fundamental. O sea, me estás diciendo que esos homínidos consumían drogas de los excrementos, de la caca de su propio ganado. O sea, Efectivamente. salía de ahí y alguno tuvo la salvaje idea de probarlo por primera vez, ¿no? Efectivamente. Wow, Sí. fantástico. Y esto, pues, es muy probable que ellos realmente no fueran del todo conscientes de lo que les estaba haciendo. Tenemos que tener en cuenta que las dosis también que van encontrando
según crecen los hongos, son muy variables. Entonces, ya estudios más recientes nos dicen que la psilocibina en dosis bajas lo que te hace es un mejor discernimiento de los bordes de los objetos, lo cual es altamente adaptativo en términos evolutivos para la visión, para la detección de depredadores, de zonas peligrosas, etc. Luego en dosis medias es afrodisíaco y desarrolla emociones prosociales, como por ejemplo la empatía, algo fundamental en el progreso de la especie humana y lo que se plantea como la diferenciación fundamental entre lo que hizo prosperar al Homo sapiens y no al Homo neanderthalensis. Y luego, lo cual es lo más brutal y para mí esencial y más informativo de lo que nos dice esta sustancia, es que en dosis altas tienes experiencias de disolución de ego, espirituales, conexiones que se describen como siento que he pertenecido a algo mayor o a la nada, a lo infinito. Entonces, que sustancias que son absolutamente ancestrales con respecto a nosotros, que llevan aquí desde hace 2,4 billones de años, que fueron los primeros organismos pluricelulares, como son los hongos, que nos produzcan esas reacciones en lo que es nuestra experiencia subjetiva, en nuestra conciencia, que son partes de la ciencia, de la psicología, que aún apenas abarcamos y empezamos a abarcar, me parece brutal. Y el hecho de que se ignore tanto y que se focalice la atención recreativa y terapéutica en otras drogas, como son los opioides o el alcohol, el tabaco y tal, lo que está más extendido, me parece un error. Ajá. ¿Y por qué crees que da la sensación de que no conviene que esta teoría sobre el desarrollo humano, o sea, de la inteligencia humana, salga a la luz de una manera, o sea, más popular? Claro, es que es eso, o sea, realmente hay, como tú dices, teorías que utilizan estas sustancias como el eje integrador de lo que fue el desarrollo de la inteligencia humana, del pensamiento autorreflexivo, de la conciencia como tal, ¿no? De poder pensar sobre los propios pensamientos, poder avanzar en ese tipo de cuestiones, que es lo único realmente que nos diferencia con los otros tipos de homínidos. Entonces, bueno, esta es la teoría del Stone Monkey, o del mono drogado de McKenna, que dice que empezamos a consumir estas sustancias y dado sus efectos sinestésicos se llegó a desarrollar el lenguaje. El lenguaje, junto con las experiencias espirituales, dio lugar a la cultura y las primeras comunicaciones reflexivas y así el desarrollo cultural exponencial que nos Sí, yo vi un documental que se llamaba, creo que Amazing Fungi, y en él había una persona, creo recordar, que había dejado de hablar o nunca había hablado en su vida o algo así, tenía algún tipo de problema Sí. en el cual no podía hablar y de pronto pues le dio la oportunidad a las setas, a los hongos y empezó a hablar, así de la Es nada. bestial. Es bestial Sí. porque, claro, el lenguaje es la cosa más parecida que tenemos al pensamiento, ¿no? O sea, siempre está la pregunta esta fundamental de la filosofía, que es que viene antes el pensamiento, el lenguaje. Entonces sabemos que están íntimamente relacionados. Y lo que también sabemos es que los hongos alucinógenos y las sustancias psicodélicas te favorecen la neuroplasticidad, la capacidad de fortalecer y crear nuevas conexiones sinápticas. Entonces, cuando uno tiene delante toda esta literatura y esta información, se hace la pregunta que me has hecho, que es ¿por qué esto no lo sabe todo el mundo? Y para contestar esto, bueno, primero tenemos que entender que aquellos que controlan el mercado más importante del mundo, los gobiernos occidentales y tal, siempre hablan de lo que es la supuesta guerra contra la droga. Esta guerra contra la droga normalmente tiene nombres, pues, árabes o de gente que está ahí en la otra parte del mundo haciendo negocios y eso nos repercute a nosotros negativamente, o esos latinos, los cárteles y tal. Los latinos, los Pero- putos latinos. Pero de lo que no somos conscientes es de que las organizaciones potentes que controlan los mercados, tanto los lícitos como los ilícitos, saben perfectamente cómo funciona todo esto, intervienen y son capaces de tomar decisiones sobre si
esta sustancia va a perjudicarles o no que entren en el mercado de su país, sobre si el trato con este cártel me va a beneficiar a mí o no económicamente. Esto lo podemos ver en lo que fueron las guerras del opio en Inglaterra. Hay una relación inversa entre lo que les conviene a estos cárteles o los oligopolios, incluso monopolios, con lo que nos conviene a nosotros consumir. O sea, una relación inversa. Yo diría que sí. Yo diría Da la que sí. sensación, ¿no? Tú ten en cuenta que en el momento en el que se empieza a tratar la droga como un mercado y no como una terapia, lo que más va a favorecer a un mercado, según las leyes de la oferta y la demanda, es que haya mucha demanda. ¿Y cuáles son las sustancias que generan mucha demanda? Las que Las más generan mucha adictivas. dependencia. Sí. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que una sustancia de índices muy similares de adicción a la heroína, como es el tabaco, Mm. es la más comercializada del mundo junto con el alcohol. Y no se elimina. Oye, ¿y cómo es el alcohol? ¿El alcohol es adictivo? ¿No lo es? El alcohol ¿Esto qué es? sí que acaba causando dependencia fisiológica. Desde tiempos inmemoriales están los borrachos del pueblo, ¿no? Que siempre están luchando por la teletón. Lo que hace el alcohol es un depresivo y al ser un cloruro hace que las neuronas tengan más dificultades a realizar potenciales de acción y por eso al final se dan comas, que es como que si se te apagara el cerebro, ¿no? Ajá. Entonces, esto sí que daña como tal las neuronas. Sí se podría decir que el alcohol te mata las neuronas. ¿Por qué se ha promovido tanto el alcohol en la sociedad? Pues, Incluso tiene justificaciones religiosas, ¿no? efectivamente. Bueno, si nos remontamos a dónde empieza el alcohol, empieza con la hidromiel, que era una sustancia más relacionada con los psicodélicos, sí que usada en las sociedades fraternales y tal, pero ya cuando se consiguió el vino y ya los alcoholes destilados y tal, se ha degenerado absolutamente. Y lo que lo mantiene, en mi opinión, es que es muy fácil de distribuir a la población. No es aparentemente nocivo, porque lo estás consumiendo, entra en tu cuerpo y como si nada, no te produce un efecto instantáneo ni nada, tienes que tomar una alta dosis para notar un perjuicio fisiológico grave. No es como otras sustancias que a la mínima te puedes pasar. Entonces es de fácil distribución, está muy aceptada socialmente porque es muy antigua, se puede extraer fácilmente y sobre todo está controlada por el Estado y está sometida a muchísimos impuestos. Nosotros cuando compramos alcohol y consumimos alcohol, estamos financiando a nuestros gobiernos. Y a nuestros gobiernos les interesa que seguir financiándose, ¿no? Entonces, tanto con el alcohol como con el tabaco, las razones por las que están todavía dentro de la sociedad y promovidas, aunque parezca que no, con todas las campañas que hagan los gobiernos y promovidas por los estados, es que les dan muchísimo dinero a través de arruinar las vidas a la gente, porque la cantidad de muertes que hay por el tabaco y la cantidad de muertes que se derivan por el alcohol, cánceres, peleas, accidentes de tráfico, vidas arruinadas por doquier, y que el gobierno se ponga una venda y nos ponga de vez en cuando un anuncio del Ministerio del Interior, muy chocante, pero que todos pasamos de él y ellos saben eso perfectamente, porque son más inteligentes que nosotros y saben cómo funcionamos, es porque les da dinero. Porque va a seguir dándoles dinero y sustancias literalmente mejores fisiológica y psíquicamente para nosotros, como por ejemplo son las setas alucinógenas. Uno puede hacer una rápida búsqueda en Google y poner cuál es la droga más segura del mundo y no le va a aparecer el alcohol, le van a aparecer las setas alucinógenas y lo podéis comprobar ahora mismo. O sea, ¿hay alguna muerte relacionada con las setas? Hay alguna, pero porque en dosis altas te desconectan de la realidad. Entonces, si no lo estás haciendo con personas que no están drogadas, pues nadie puede controlar que no te tires por el balcón o que no salgas a la calle a hacer el bolas y te pille un coche. Eso es de raciocinio puro. Cualquier persona con dos dedos de frente y con una intención más o menos genuina al probar estas sustancias y al usarlas, lo va a hacer con la suficiente conciencia como para no tener un accidente. Conclusión, si vais a tomar setas, hacerlo en un ambiente seguro y con una persona que esté sobria. Efectivamente, set and setting es lo que se dice. No. Lo tienes que hacer tanto en un estado físico favorable como en un estado mental favorable. Sí. Si no eres un médico ni un psicólogo, tú no puedes administrarte sustancias psicoactivas
para mejorar tu estado emocional. Eso es de las cosas más dañinas, de los patrones más autodestructivos que te puedes autoaplicar. Eso es bestialmente dañino. Entonces, Pero es curiosamente lo que se hace con el alcohol, ¿no? efectivamente, con lo que se hace con el alcohol, lo que se hace con la cocaína, lo que se hace muchas veces con las pastillas, lo que se hace con la marihuana muchísimo, Sí. que está increíblemente romantizada y creo que no debería ser tanto así, aunque sea menos dañina que otras sustancias, se obvian los riesgos. Entonces, hazlo en un estado mental favorable, hazlo en un estado físico favorable y no va a haber literalmente ningún problema. Cuando uno está consumiendo setas alucinógenas se pueden dar situaciones muy peculiares con las que yo he estado en contacto estrechamente. Y es que si lo hacen varias personas juntas, uno puede estar en una habitación teniendo un desarrollo personal impresionante, obteniendo disoluciones de ego, entendiendo aspectos profundos de su personalidad, de la naturaleza, de los fenómenos, de cómo siente con respecto a las personas que lo rodean, haciendo descubrimientos introspectivos. Y en la habitación de al lado, uno en paranoiaísmo pensando que está muerto. Pensando que está muerto, y no solo que está muerto, sino que todas las personas de ahí le han dejado morir. Y que quiere hablar con sus padres porque quiere tener unas palabras con ellos desde el otro mundo. Son ese tipo de cosas. Son ese tipo de cosas. Son sustancias que van a sacar a relucir aspectos muy profundos de la mente de cada uno. Entonces, es fundamental hacerlo con cierta perspectiva, teniendo claro que es algo muy serio, mucho más serio que fumarte un porro, mucho más serio que beberte una copa. Y que lo debemos tratar como tal. Yo tengo solo una experiencia, bueno, con trufas. O sea, ¿qué son las trufas? ¿Hay una diferencia entre las trufas y las setas? Hay una diferencia, o sea, no hay Cuéntame. una diferencia en lo que es el principio activo. Las trufas es un poco lo que se podría entender a nivel cotidiano como la raíz de la seta, ¿no? El micelio, lo que crece por debajo. Ok. Y después la seta es lo que se ve. Entonces la trufa tiene menos concentración de psilocibina, o la sustancia activa, el principio activo de la planta. Entonces puedes hacer una dosificación mucho más controlada para las personas que se quieran iniciar en el psiconautismo, que ahora explicaré lo que Ese es. era el objetivo. Pero ¿sabes qué pasó? Me comí la dosis estipulada, supuestamente, No te hicieron nada. y no me hizo absolutamente nada. Claro. Y la persona con la que estaba, primero detestaba el sabor, así que le costaba mucho tragárselo. Sí. Y luego acabó vomitando, así que la verdad es que bueno, la inversión se fue Sí, a la mierda. me imagino. Las trufas alucinógenas, ¿qué pasa? Aquí en España caen en un vacío legal. Muy interesante. Vosotros lo podéis hacer. Esto está súper mal, te lo diga. Pero tú puedes coger, meterte en Zamnesia, cogerte 15 gramos de Atlantis, de Valhalla o de Hawaiian, que te llegue a tu casa, metértelos en tu casa, aquí nadie ha pasado. No ha pasado nada. A nivel legal, aquí no ha ocurrido absolutamente nada. Si ya Creo te que esa es la página web que utilicé. es la más conocida, si tienen envíos a toda la Unión Europea. ¿Qué pasa con las trufas, con las setas, tal? Muchas veces la dosis recomendada va en función de varios parámetros, de tu altura, de tu peso y tal. Entonces, en esa aplicación justo hay un calculador de la dosis, pero normalmente tienes que hacer un poco más. Tienes que hacer un poquito más para obtenerlo. O sea, alguien que quiera tener una experiencia verdaderamente de psilocibina y consuma trufas, yo les recomendaría que consumiera los 15 gramos. Sin embargo, no lo hagáis con setas, porque como te metas 15 gramos de setas, a lo mejor alucinas durante 12 horas. Y no alucinas para bien, sobre todo si no lo has hecho nunca. Entonces, no confundáis, por favor, nunca lo que son las setas y las trufas. Son muy distintas visualmente, no seáis subnormales, porque 2 gramos de trufas no te van a hacer nada, y 2 gramos de setas es una buena dosis. Es una buena dosis con la que te va a dar para Sí. experiencias muy interesantes. Mira, yo no tengo ninguna experiencia con setas. O sea, yo he dicho que probé las trufas, pero no llegó a nada. Pero con el LSD sí que tengo una experiencia, bueno, varias experiencias, la verdad. Y una vez estaba en un hotel con mi expareja y, bueno, nos dieron cubitos de azúcar con el principio del LSD dentro del cubito. Y nos los dieron como 5 días antes de todo esto. Y estaban todos reventados en la cajita donde estaban. Y entonces mi ex dijo, bueno, esto debería de haber perdido ya un poco de potencia porque me dijeron que no se puede chocar, que no se puede romper el cubito, que debe estar preservado perfectamente.
así que su conclusión fue que iba a estar muy suave la dosis. Así que nos metimos la dosis del tirón, o sea, el cubito entero, uno cada uno. Y bueno, primero ella se empezó a ir de viaje, ¿no? Lo que pasa es que ella empezó a paranoiarse bastante. Y, y pensaba que como le estaba entrando algo tan intenso en sí, que pensaba que iba a morir. Y se preocupaba y entonces era como snowball, bola de nieve, ¿sabes? Se va haciendo el problema más grande, se preocupa, ¿sabes? Es todo tan intenso. Pero bueno, llegó un punto en el cual que sí, ella me estaba convenciendo de que se estaba muriendo y yo en plan, no, no vas a morir, pero con una cara de miedo en mi cara de, joder, estamos aquí drogándonos, tomando LSD y va a morir. La persona que quiero, que amo, pues se va a quedar aquí tiesa. Y entonces yo intentaba tranquilizarla, pero ella veía en mi cara, mi careto de miedo absoluto, ¿no? De que, pues, que la hemos liado pardísima. Usándole buenísimo. Claro, y por suerte ella sigue viva y entró en su viaje espiritual, que fue súper intenso, y luego entré yo ya cuando me pude relajar un poco, y fue espectacular, porque vimos cosas, o sea, nos íbamos por completo de nuestro cuerpo, o sea, teníamos los ojos constantemente abiertos, pero no estábamos ahí. O sea, volvíamos de vez en cuando, pero estábamos en otro sitio, estábamos experimentando cosas fantásticas, paseando por la historia incluso, ¿sabes? Yendo como distintos sitios en la historia. Que bueno, todavía tengo mis dudas de si eso era verdaderamente real o porque tenemos nociones de la historia. O sea, luego nos imaginamos cómo sería la historia. Entonces, eso para mí es un poco complicado, pero vamos, no descarto que fuese real o que más bien fue puras imaginaciones. Sí. Pero lo más bonito era que cuando yo la miraba en la cara, llegué a presenciar la belleza de todas las mujeres del mundo. Y eso me encantó, porque claro, la estaba mirando a la cara y no solo veía su cara, sino que veía la cara de todas las mujeres. Y en ese momento sentí como un amor por la humanidad y un amor por la belleza increíble. Y recuerdo eso como el momento más intenso, más bello de todo. Pero también molaba un montón que había momentos en los que no estábamos hablando, nos estábamos mirando, cada uno en sus paranoias, pero de pronto salíamos de ello y yo le preguntaba, oye, ¿tú has entendido todo lo que estaba diciendo? Me dice ella, sí, 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 yo te estaba entendiendo, yo te estaba escuchando, pero no estábamos diciendo ni una sola palabra, o sea, nos estábamos comunicando, no sé si es telepáticamente o telequinésicamente, o sea, Telepáticamente. telepáticamente, en este caso. Pues eso. Y eso era espectacular, porque sí, de verdad, eso sí que de verdad siento que fue real. Sí. Lo de la conversación telepática que teníamos, de solo mirarnos y estar como en otro sitio y estar los dos juntos en otro sitio. Eso fue súper intenso, espectacular, precioso y se me queda para siempre, la verdad, y me gustaría repetirlo. Sí. Eso El es. único problema del LSD, de un viaje tan fuerte del LSD, es volver a la realidad. Cuando ya estás en un proceso como que está todo tan intenso que te cansas a las 6 o 7 horas de Sí, tanto es proceso, muy largo el claro, LSD. te cansas, El ¿no? LSD es demasiado largo. Y buscas volver un poco a retomar un control de tu realidad, porque estás entrando y saliendo. Sí. O sea, te vas de viaje y vuelves a tu cuerpo. Y encima tu cuerpo lo sientes como, qué incómodo estoy, como que como que tu alma está volviendo a tu cuerpo, pero se había desacostumbrado de estar en el mundo físico, mundano. Entonces está el alma como, y poco a poco vas entrando y saliendo y cada vez estás más tiempo en tu cuerpo y ya llega un punto en el cual empiezas a tener como más control de la situación. Pero es muy muy duro porque te puedes pasar como 3 o 4 horas así entrando y queriendo volver a tu cuerpo, al control y eso, o sea, es una experiencia especial, sin duda especial, y yo creo que deberíamos todos probarla en un entorno seguro, evidentemente. Nosotros habíamos pillado una habitación de hotel por el mismo, por ese sentido, o sea, queríamos que fuese seguro, que fuese privado, que fuese nuestro, y funcionó bastante bien. Lo que pasa es que
nos dio tan fuerte que ya no teníamos tiempo para más en el hotel y nos tuvimos que ir a otro hotel. Así como medio... Tuviste una experiencia interesante. Y luego en el siguiente hotel creo que nos metimos un poquito más para continuar ya que estábamos ahí. Sí, sí, sí. Ah. Eso es algo muy común. Uno cuando está flipando con psilocibina o derivados, o sea, el LSD es una... El LSD surge, lo descubre Hoffman tratando de sintetizar el principio activo de la psilocibina mexicana. ¿Y eso qué es? Entonces, Eso es es una seta. otro tipo de seta. Es otro tipo de seta que también tiene psilocibina. Diferentes concentraciones, cambian un poco, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Entonces lo descubre por accidente en su laboratorio, le cae en la piel y tiene en su vuelta a casa el mejor viaje en bicicleta de su vida. De hecho, esa es la razón por la cual los primeros cartones del LSD tenían un nombre en bicicleta. Muy curioso. Yo he sentido cosas así con el LSD. Es muy divertido. Desplazarte no es lo más seguro que hay, ni montar en bicicleta ni en coche no lo hagáis, pero seguro que tiene que ser interesante. Uno cuando consume alucinógenos, lo único de lo que está seguro es de que va a suceder algo interesante, a nivel individual, a nivel de experiencia subjetiva. Entonces, si quieres tener una seguridad es esa. Y luego hay otros aspectos experienciales que son comunes. Uno es el que has mencionado tú, ese amor incondicional, ese amor universal, ¿no? Sí. Cuando se utiliza ese término en Pali, en términos budistas, se le dice meta. Y es entrar en contacto con una verdad que se experimenta, no en términos conceptuales de lenguaje, sino que se experimenta verdaderamente, de compasión absoluta y amor dirigida hacia todos los seres sintientes. Y el hecho de que las experiencias místicas, espirituales, en términos budistas o incluso cristianos, de diferentes teologías, tengan esos aspectos comunes tan fundamentales con la experiencia psicodélica, nos dice mucho de ambas y la relación que tienen ambas con la naturaleza humana. Ahora, también, lo que ha dicho de la telequinesis es muy interesante. Eso, telepatía. Es muy interesante y ya se han intentado, y digo intentado porque ahora voy a comentar que muchas veces no te lo permiten hacer estudios al respecto. O sea, creo que se llamaba Jacobo Ginsberg, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, disculpadme si no, pero este fue un neurofisiólogo de Latinoamérica, creo recordar que de México, que estudió en la Universidad de Nueva York y después volvió a su tierra, en la cual presenció rituales chamánicos. Los rituales chamánicos pueden hacer uso de psicodélicos o no. En Latinoamérica está bien extendido el uso de la ayahuasca, lo que después cuando se concentra en un laboratorio es la dimetiltriptamina, el DMT, convencionalmente. Y él dice que vio cosas que no se podían explicar todavía con el método científico. Él pretendió explicarlo con el método científico, con la teoría sintérgica y el plano informacional. Y en esos experimentos y cavilaciones, investigaciones sobre el tema, empezó a investigar sobre la telepatía. Hasta que el día de su cumpleaños, por los 80, desapareció sin dejar rastro. Desapareció de la faz de la Tierra y evidentemente ya cuando estaba investigando por esos temas la gente empieza a teorizar. Dicen que lo asesinó la CIA, dicen que se lo llevaron para experimentar con él o para usar el conocimiento que estaba recopilando, dicen que trascendió a la cuarta dimensión. Fantástico. Hay de todo, pero sí que es verdad que es un hecho muy particular que una persona que esté tratando de unificar el misticismo que rodea a los chamanes y a la cultura espiritista con la ciencia desaparezca así en mitad de su auge de investigación, en concreto con la telepatía. Porque, bueno, ya hay varios documentos desclasificados y conspiraciones sobre lo que hacía el MKUltra y sobre lo que hacía el MKUltra, el proyecto de investigación secreto de Estados Unidos con el LSD. Yo mismo, lo podéis buscar en internet, he visto documentos de financiación de estudios con LSD del MKUltra. Esto es lo que intentaban era aplicarlo para técnicas de control mental, para
sacar información de los sujetos, anularlos completamente. O sea, pero en ese caso, como el agente de la CIA era el que consumiría el LSD para Mm, adquirir los poderes, o ambos a no, la vez, o como... ellos trataban de experimentar, pues normalmente con... Se dice que con vagabundos, gente que no se iba a notar si desaparecía. Esto se hacía en los sótanos de las universidades, de los He hospitales escuchado esta y historia. tal. Entonces, experimentaron mucho con el ¿Este LSD. no era en San Francisco? Creo que fue un poco por todo Estados Unidos, quizá seguiría en San Francisco, concretamente. Es que también hay mucha población de homeless, de Claro, gente sin techo allí. claro, claro, claro. Así que tendrían flujo ahí de sobra. Efectivamente. Entonces, una vez empiezan a probar con estas sustancias, a darse cuenta de lo que le hacen a la conciencia y a la experiencia subjetiva, se dan cuenta de algunas cosas de las que ya hemos mencionado aquí. Y esto sucede más o menos, o quizá un poco antes, de que se dé el boom del LSD en Estados Unidos con la primavera de los 60, con el auge del movimiento hippie. Entonces el gobierno de los Estados Unidos nota un patrón que se repite, y es que la gente que consume psicodélicos es antigubernamental. Eso es para ellos un gran problema. Vaya Porque coincidencia. sabemos que hay una sustancia por ahí que te aleja completamente de la realidad, que te hace experimentar verdades reveladas y que además te hace desarrollar pensamiento crítico y antigubernamental, sobre todo antirestrictivo, ¿no? Cualquier cosa que vaya contra la libertad y contra la paz y el amor. Entonces, ¿qué decide hacer el gobierno de los Estados Unidos? Pues bueno, lo coloca en el puesto 1 de la peligrosidad de drogas al ladito de nuestra querida amiga la heroína, como drogas peligrosas, de potencial abuso y que no tienen ningún uso terapéutico. Oye, ¿y el LSD tiene alguna... es adictivo igual que las otras drogas? Porque yo lo que he experimentado es que no lo es. Yo cada vez que decido tomar LSD, que bueno, la verdad es que llevo mucho sin tomar, es una decisión como muy, muy racional, muy meditada, porque una vez que lo experimentas por primera vez, evidentemente conoces los pros y los cons del LSD. Entonces, si tú estás en una posición de sobriedad y claridad, pues tomas la decisión sabiendo exactamente todo. Y no la tomas desde... O sea, yo no siento esa necesidad, esa adicción cuando decido tomarlo. Efectivamente, una peculiaridad que es una de las razones por las cuales yo considero a los psicodélicos, a las sustancias de la psilocibina y derivados dentro de la parte buena de la droga, es porque están tocando circuitos neuronales de manera directa que no tienen que ver con los circuitos de reforzamiento básicos de dopamina. Están tocando vías de serotonina. El gambling, el juego, te toca circuitos de serotonina. Y de dopamina no. No, perdón, de dopamina. Eso. El gambling te toca circuitos de dopamina. La cocaína te toca circuitos de dopamina. Cualquier tipo de anfetamina te toca circuito de dopamina. Sin embargo, los videojuegos, el Instagram, el TikTok, cualquier cosa, el porno, cualquier cosa que se te haga adictiva, Sí. que te lo pida el cuerpo, el tabaco, te toca circuitos de dopamina o derivados. Evidentemente las relaciones son muy complejas, pero para sintetizarlo. Entonces, los psicodélicos no te están tocando de manera directa esas vías, te están tocando las de la serotonina, la hormona de la felicidad, de la claridad mental. Entonces, todos los derivados de los psicodélicos, tanto la mescalina como las setas con psilocibina, como la dimetiltriptamina, como el MDMA en dosis altas, está operando en esas vías y esto hace que no se desarrolle dependencia fisiológica. Y esto es muy importante, sobre todo a la hora de hacer terapia con ellas. Porque ya sabemos que al contrario de lo que te decían los Estados Unidos, a pesar de evidentemente haber estudiado sobre el tema, esto sí tiene aplicación terapéutica. Estamos viendo en laboratorios, universidades de ahora algunos estados de Estados Unidos que sí que están empezando a permitir, aunque no sea con financiación pública. Lo estamos viendo en Australia. Estamos viendo un poco el resurgimiento del neoarcaísmo y este movimiento de, venga, vamos a ver realmente lo que nos puede aportar esto. Y nos hemos encontrado ya con resultados que nos hablan de
Primero terapia en pacientes terminales de cáncer para aceptación, cambio de perspectiva y hacer más llevadero el fin de la vida. Pero después, y a mí lo que me parece más importante, tratar el comportamiento compulsivo, tratar el comportamiento adictivo, la adicción al alcohol, al tabaco, a otras drogas. He visto gente que ya a nivel personal lo ha utilizado para la adicción a las redes sociales y al porno, que se está tratando para muchísimas cosas que nosotros considerábamos ahora inabarcables o difícilmente abarcables. Y nos está dando resultados de mayor índice de prosperidad en terapias contra la adicción al tabaco que los propios programas contra esto. Entonces es brutal el impacto que tiene la conciencia, el impacto positivo que tiene la conciencia. El hecho de que lo sigamos ignorando es un crimen. O sea, yo, pues más o menos por lo que estoy estudiando y tal, tengo el placer de vez en cuando poder hablar con un doctor de psicología. Y a mí me parece un crimen, a mí me parece una barbaridad que alguien que esté impartiendo clases relacionadas con la conciencia y sus problemas, con la percepción, con los sistemas sensoriales, no haya experimentado nunca los psicodélicos, teniendo en cuenta el poco prejuicio fisiológico y psicológico que tiene. Me parece... O sea, eso es lo que te ha dicho. O sea, estamos hablando de un doctor en psicología, nunca ha experimentado con estas cosas. Nunca ha experimentado, y de hecho con ningún tipo de droga. Wow. Me parece tener poca curiosidad e introspección. O sea, me parece bien, es una decisión respetable. El simplemente decir no es una decisión completamente razonable, se ha hecho en los 80, Ajá. con la crisis de la heroína y con la desinformación absoluta que había sobre el tema, pero hacerlo ahora es, para mí, tener poca curiosidad vital, pocas ganas de experimentar contigo mismo. Entonces es respetable, pero yo para tener creo que es una experiencia vital global y total. Saber que has tocado todos los palos, saber que has vivido la relatividad de todo, lo veo necesario. Claro, pero también hay que tener en cuenta que según una persona se va haciendo más mayor, da la sensación que se vuelve un poco más rígida, no solo a nivel físico, sino también en cuanto a su personalidad, ¿no? Y también se crean unas bases, ¿no? Una infraestructura del conocimiento, y yo creo que tu profesor, doctor en psicología, ya ha creado unas bases que él cree muy sólidas de lo que es su conocimiento, de lo que él quiere conocer, y sabes, cuando llegas a esas edades no quieres salir tanto de tu zona de confort, lo cual es algo común, pero yo creo que es un grave error, porque me parece que siempre hay momentos en la vida para aprender. Y no debemos dejar que, porque tengamos 40 o 50 años o 60, tirar la toalla, ¿no? O simplemente decir, vale, ya está todo conocido, ya tengo mis pilares del conocimiento y aquí me quedo, soy rígido, inflexible y ahí se queda. Y la verdad es que es un verdadero problema, ¿no? Es muy importante el mantener siempre la perspectiva abierta. Y en concreto con el que hablé, por suerte, me hizo hincapié en que más tarde lo haría. Me consultaría y en que más tarde lo haría. Pero sobre todo cuando lo hablé, me pareció muy interesante. Las experiencias cercanas a la muerte. O sea, sabemos que los psicodélicos no pueden hacer entrar en contacto con experiencias subjetivas que se sienten como la muerte inminente o incluso como ya están muertos. Esto sucede mucho más con el DMT, con lo que es ya lo más de lo más en psicodélicos o con la salvia. Sí, con eso te... Efectivamente, te vas completo. Sí. Estás en otro mundo y en ese mundo hay una alta probabilidad de que te mueras. Entonces, a nivel mental. ¿Qué pasa? Morirse a nivel mental para diferentes personas puede significar diferentes cosas. Para una persona que esté abierta a la experiencia puede significar una desidentificación completa con el yo y el alejarse de cualquier ámbito de su vida que tenga que ver con el ego o con el apego. Entonces va a estar mucho más cerca de que se acabe ese sufrimiento. Sin embargo, para una persona con miedo a esa experiencia, puede suponerle un trauma. Sí, yo he visto vídeos de tíos tomando salvia y que empiezan de pronto a llorar, se derrumban y lo pasan fatal y luego desaparecen los efectos porque dura como 2 o 3 minutos o algo así. Sí. Y no se han enterado de nada. O sea, han pasado por un proceso súper traumático, están llorando
y se les va el efecto de la salvia y es como que vuelven en sí y se quedan como, ¿qué cojones ha pasado? Pero como con una cara de niño, incluso de, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Sí. Muy curioso. Pero es muy particular lo que has dicho, dura 2 o 3 minutos la salvia. Mm. Sin embargo, alguien en un viaje de salvia puede experimentar a nivel individual que han pasado 14 años. Sí. Y no es coña, y para ellos pasan 14 años. Y a lo mejor estás viviendo como un caballito de mar o tienes literalmente otra vida. Y tienes otros amigos, y tienes otra pareja. Y te casas con esa pareja. Y te divorcias de esa pareja. Y después vuelves a la misma habitación a la que estabas hace 2 o 3 minutos. Eso es una experiencia absolutamente destructiva a nivel emocional. Eso te deja hecho polvo, porque tienes los recuerdos, tienes las experiencias, y se sienten tan reales como esta. Incluso hay gente que una vez después de experiencias así sienten que esta realidad no es la real. ¿Qué es la otra? Bueno, eso no es un tanto peligroso en ese caso. Claro, eso ya son gente, pues eso, que tiene predisposición al delirio. Ok. O sea, esto es algo que sí que se tiene que tener muy en cuenta. Y es que no hay investigaciones desarrolladas, que no estén en pañales, sobre cómo repercuten los alucinógenos a los trastornos de la fragmentación del pensamiento o de tipo esquizofrenia. Esto significa, si tienes desorden mental, no metas más desorden mental. Esto es por lo que nos dicen, no, si tienes el gen de predisposición a la esquizofrenia, no tomes alucinógenos porque te la va a desarrollar y ya va a ser un factor predisponente. Puede ser que sí, puede ser que no, no hay experimentos, no hay estudios ni metaanálisis que lo corroboren al 100%, pero sí hay desorden mental. No incluyas más desorden mental. Eso está claro. Para la depresión hay estudios, microdosis con psilocibina, todo el rollo. Para lo que he dicho, los trastornos del comportamiento convulsivo, adictivo, del estrés postraumático, con traumas sexuales, todo. Sí, para eso, sí. Para estar en contacto con aspectos más profundos de tu persona, de tu personalidad, de tu inconsciente, sí. Pero si ya hay desorden, no metas más desorden. Vale. Y bueno, voy a ser yo totalmente sincero. O sea, yo las drogas que he consumido, bueno, he consumido el LSD, he probado la cocaína más que de sobra y luego he probado más que de sobra el éxtasis, MDMA. ¿Dónde cae entonces el éxtasis? Porque he escuchado muchas veces, bueno, yo he hecho mis investigaciones, pero Research. claro, pero ¿dónde cae exactamente? Porque la gente lo categoriza como un poco psicodélico, pero que no es Sí. del todo psicodélico. Sí, o sea, yo ten en cuenta, ya te he mencionado antes mi teoría de lo que es la buena droga y lo que es la mala droga. Hay cosas que no tienen discusión. El fentanilo es mala droga, ¿no? Si lo estás utilizando como droga, Hablaremos no si de estás eso. enterado. La heroína es mala droga, la cocaína es mala droga. Basta con meterse en el mundo, basta con ver a alguien que necesita cocaína. Podemos saber que es una droga, pero cualquier sustancia psicoactiva, incluso cualquier sustancia en sí, ya estamos ya incluyendo incluso azúcar, estamos incluyendo televisión, estamos Sí. incluyendo porno, redes sociales. Cualquier cosa abusada es negativa. Si el agua también te puede morir por sobredosis de agua, a ver si nos entendemos. Entonces, si me preguntas sobre el éxtasis, sobre el MDMA, bueno, son anfetaminas. Es definitivamente neurotóxico. No es una sustancia que cree dependencia fisiológica. Por ahí más o menos se puede salvar, pero es neurotóxico, eso te hace mucho daño a la puta cabeza, entonces... Es potencialmente dañino, que sí. Es potencialmente dañino, no es algo que Sí. ni de coña haya que hacer de rutinario. Con respecto a las diferentes drogas, yo establezco diferentes pautas de consumo en base a las investigaciones y te podría decir algo así como el tabaco evítalo siempre, nunca te acerques a un cigarro. El alcohol hazlo de manera moderada los fines de semana, la marihuana igual, los psicodélicos una vez al mes. El éxtasis 2-3 veces al año. ¡Wow! Y el DMT una vez en tu vida. Joder, pues la ha liado parda de gente. Y ya cuando tengas 35, si dejas de hacerlo casi todo, mejor. Pues sí, puede ser. Los psicodélicos puedes seguirlos en microdosing y tal, Sí. pero cuanto menos te drogues según va avanzando y madurando
tu cerebro iba atendiendo ya a esos procesos de poda neuronal avanzada relacionados con las demencias, con el Alzheimer y tal, pues es mejor cortar. Ya. El consumo de alcohol está íntimamente correlacionado con el Alzheimer. Y no sabemos todo sobre esos trastornos todavía, o sea que no hay que tontear mucho con las cosas que nos afectan la conciencia, hay que tontear con responsabilidad y con conocimiento. Yo lo voy a confesar, en un momento de mi vida llegué a consumir 2 pastillas de éxtasis a la semana. Una el viernes, una el domingo. Y curiosamente era cuando el confinamiento. Ujú. O sea, no era... Mi objetivo no era irme de fiesta y meterme éxtasis o MDMA, sino que junto a mi pareja de ese entonces nos drogábamos con MDMA juntos y nos íbamos por los parques a pasear y la experiencia era increíblemente positiva, por eso lo hicimos tanto, o sea, consumimos tanto, porque al principio la sensación era increíble, o sea, el vínculo que creábamos en esos momentos juntos era increíble, era precioso. Y, y luego que también nos ayudaba a controlar otras adicciones, como era para mí siempre una adicción que yo confieso que de verdad tengo, que es la única que tengo, o más bien aparente, es la adicción a la comida. Y cuando consumía éxtasis, me podía pasar todo el día sin comer nada que no fuese verdaderamente natural. Si yo consumía algo de comida durante mi proceso de éxtasis, era fruta, para hidratarme y para continuar. Y solo quería estar afuera y quería disfrutar de la naturaleza. La naturaleza era preciosa, estaba en todos los colores súper exaltados. Y, y bueno, también hay que decir que el sexo era especialmente atractivo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Desde luego hay aspectos comunes en los que son las experiencias con cualquier sustancia en relación con los psicodélicos, como es también el éxtasis. Mm. Y bueno, esto es una teoría que desarrolla Aldous Huxley en su libro de las puertas de la percepción, donde describe sobre todo experiencias con mescalina, pero lo extrapola al resto de los psicodélicos y al resto de experiencia mística y trascendental. Y te dice que de ese mundo conocemos poco, lo llama los antípodas de la mente. Si ahora mismo estamos en Estados Unidos, pues la antípoda de la Tierra es Australia, pues los antípodas de la mente, el otro lado. Pues te habla de ese sitio como, desde luego, un sitio donde los colores brillan más. Desde luego, un sitio donde las cosas son más significativas. Por supuesto. Hay experiencias como esto, te metes LSD, ves un cartel de no mear aquí y te emociona, lo vives, entonces es más significativo. Donde se disfruta más, conecta más con la gente, con Por favor, habla bien. un mundo donde se establecen conexiones más significativas con el resto de personas y con uno mismo. Y luego, también un mundo donde sentimos mucha más conexión con la naturaleza. Por supuesto. Entonces, estamos viendo patrones constantes de que cuando se exaltan los aspectos primordiales y profundos de nuestra conciencia, disfrutamos de la conexión con nosotros mismos, de la naturaleza, de otras personas y de los colores. Entonces eso nos deja un marco bastante interesante para saber por dónde han ido Sí. desarrollándose las características profundas del ser humano. Sí, y eso era lo que sentía y era algo muy bello, pero sí que he hablado solo de los efectos positivos. Luego el éxtasis, cuando te despiertas al día siguiente, estás un poco reventado, estás un poco drenado, ¿no? Y luego el dormir es bastante complicado porque el cuerpo, como con el LSD, te sientes como un poco incómodo en tu cuerpo. Las piernas están inquietas y sueles dormir bastante poco. Pero bueno, para mí eso era un precio que racionalmente yo estaba dispuesto a pagar porque la experiencia era muy intensa. El problema es que llegué a consumirlo tanto que evidentemente estaba creando una resistencia. Y no solo eso, sino lo que se podía disfrutar antes, al principio de mi experiencia con el éxtasis, como era el sexo,
dejaba de ser tan increíble porque, bueno, para empezar, me llegaba a provocar disfunción eréctil dependiendo de la dosis y, y entonces eso era un grave problema en esas situaciones. Y, y luego que necesitas más y más y más. Claro. Y también dicen que puede provocar efectos irrevocables o casi irrevocables en tu cerebro, o al menos yo he escuchado eso, he leído eso, y la verdad es que desde que conocí esos datos y mi propia experiencia con el éxtasis, decidí dejarlo casi por completo. Eh, y lo bueno es que gracias a que no es una sustancia adictiva, puedes tomar una decisión racional otra vez, con pros y cons, y ya está. Y pasas página. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que me siento ahora perfectamente Claro. y totalmente recuperado, no tengo ningún problema, a no ser que vuelva a consumirlo. O a lo mejor si consumo, no tengo esos problemas de el final de mi adicción, bueno, no adicción, pero de mi consumo, y solo disfruto de los beneficios del inicio, ¿no? Pero bueno, que no estoy aquí para empujar esta idea de meterte éxtasis, porque sí, porque tiene sus cosas negativas y hay que tener cuidado con ella. Y sobre todo, está muy relacionado el consumo de éxtasis con otras drogas, ¿no? Como en mi caso era más bien solo éxtasis en la naturaleza, disfrutando, pero lo más normal es como se llama, cristal es lo mismo, ¿no? O Sí, sea, es es lo como mismo. polvillos o cosas así, lo echas en tu cubata, o sea, con el alcohol. Entonces estás empezando ya a mezclar muchas cosas. Y luego ya hay gente que se mete cocaína, se mete éxtasis, alcohol, se fuma porros a la Ya, de vez, todo, de todo. imagínate, ¿sabes? Ya, de todo. Todo. Entonces, en esos momentos ya no estás tomando decisiones racionales. Y yo he visto personas que normalmente tomarían decisiones racionales sobre el éxtasis, perder todo uso de razón y hacer un consumo muy, muy malo del éxtasis mezclado con el resto de las otras drogas que han consumido. Entonces, es peligroso y bueno, eso, si queréis consumir éxtasis, por favor, hacedlo solo, que es la mejor experiencia Sí. porque el alcohol es un depresor, o sea, va a luchar en contra del efecto del éxtasis y la hierba prácticamente lo La mismo. marihuana también es una depresora. Sí, sí, sí. Claro. Y Claro. bueno, con la cocaína también pasa un poco igual, pero bueno, es que, Ya puede ser demasiada activación. mira, ¿sabes qué pasa? Cuando mezclas cocaína y éxtasis es que casi ni te acuerdas al día siguiente. O sea, eso ya es Sí. demasiado. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Además, lo que has dicho tú de hacer énfasis en el contexto cuando se está consumiendo drogas es para mí una de las cosas más importantes que tener en cuenta. Importantísimo. Porque que va en la línea de saber verdaderamente cómo está funcionando y cómo va a operar en ti. Yo el rollo eso de meterse en copera, tal, de fiesta, te lo vas a pasar bien, sobre todo porque vas a tener muchísimos más recursos energéticos para poder desfogar y a lo mejor más experiencia con la música y tal, pero verdaderamente cuando se experimenta de la buena manera es como lo has experimentado tú, conectando con las personas, conectando con la naturaleza, etc. Y esto también lo que mencionabas de la relación que tiene el consumo de drogas con el consumo de otras. Hay estudios súper interesantes que además son relativamente recientes, si no recuerdo mal, me lo mencionó mi profesor de psicología fisiológica, que te dicen, son en ratas, pero con la rata del laboratorio, con lo que se hacen extrapolaciones a la conciencia humana, ¿no? No podemos hacer experimentos drogando a humanos y tal, porque no es ético, no se considera ahora mismo. Entonces, si tú le introduces a una rata ingestación tetrahidrocannabinol, THC, esta rata, el bebé, posteriormente va a tener muchísima más tendencia a probar la marihuana y otras drogas y hacerse adicto a ellas que una que haya nacido de una madre que no haya tenido THC en el torrente sanguíneo. Eso es muy interesante. Pero, o sea, estamos hablando de que si la madre consume marihuana, ¿no? Sí, Durante el embarazo, sí. estás pasando esa adicción al bebé. De alguna forma se transmite y eso va a hacer que el bebé sea más predisponente a probar
y hacerse adicto a otras sustancias, además de la marihuana. La marihuana tiene muchísimos efectos secundarios que verdaderamente se obvian, se pasan inadvertidos para nosotros. Y está muy investigada, está muy investigada porque es muy accesible y muy fácil de investigar. Tú, por ejemplo, yo sé de manera personal que conoces a personas que han visto verdaderamente lo que es Sí. el perjuicio de la marihuana con la psicosis canábica, cannabinoide, y es bestial, es un modelo de esquizofrenia. Eso ya se ha corroborado también empíricamente con estudios, es un modelo de, de un trastorno formal de pensamiento y además otros que son fisiológicos, ni siquiera mentales. Estudios ahora punteros en Estados Unidos que nos hablan de correlaciones de 80%, de 80 y pico por ciento del consumo habitual de marihuana y los problemas del corazón, porque uno siempre lo experimenta, digo, oh Dios, qué rápido me da el corazón, no sé cuánto, la taquicardia, tal, y te das cuenta de que eso verdaderamente te está dañando el miocardio, te está dañando el músculo, y te encuentras dentro de 50 años con un infarto fulminante o con una arritmia y dices, ¿de dónde viene esto? A lo mejor mi padre, cualquier cosa, y no, ha sido tú. Ha sido tú que te has hinchado a porros desde los 14 hasta los 35 y ahora eso te está pasando factura, se tiene que tener muy en cuenta. Y bueno, yo quería hablar de lo muy curioso que es que la marihuana sea como la siguiente droga que se está legalizando a día de hoy, ¿no? ¿Por qué crees que es eso? A ver, no sé, ya puedes ver en muchos países que está legalizada, regularizada, comercializada libremente, como era en Ámsterdam, bueno, en lo que es los Países Bajos, sobre todo la capital del consumo de los alucinógenos, de la buena marihuana, incluso tenemos a raperos que presumen de fumar de Ámsterdam y demás. Y hasta hace poco incluso se podía fumar por la calle, ahora lo han prohibido, pero estamos viendo como también en España están surgiendo movimientos de, oye, nosotros queremos hacer de esto algo legal, queremos regularizarlo, porque está el tabaco en circulación que ya sabemos que es increíblemente dañino. Y bueno, tenemos esto que tiene todos los perjuicios que supone el fumar una sustancia, que no son pocos, pero tiene beneficios terapéuticos, tiene beneficios para tratar el dolor, el estrés, ciertos cuadros de ansiedad, cuando uno se hace abusando. Entonces, para mí es razonable. Okay. De hecho, para mí sería razonable que se legalizaran todas las drogas naturales, ¿no? Cualquiera que se pudiera extraer de una manera relativamente sencilla de la naturaleza. Sí. Para mí debería ser legal. Y a su vez expandir conocimiento sobre Sí, yo mi perspectiva es que más bien lo que hay que hacer es educar a la población. Me parece que lo que falta en la sociedad es conocimiento, es madurez emocional efectivamente. para tomar decisiones racionales que vayan a favor de tu propio desarrollo. Y yo creo que es una mezcla de que falta un poco de inteligencia, de madurez emocional y luego que sí, yo creo que deberíamos liberalizar todas las drogas, o sea, bueno, determinadas drogas químicos y todo eso, a lo mejor no, pero como tú dices, lo natural, yo creo que debería ser totalmente legal, sobre todo porque crece en la naturaleza y que desde mi punto de vista todo lo natural debería de ser de libre acceso. Efectivamente, tiene razón. Sí que es verdad que hay químicos ya extremadamente refinados que bueno, o sea, los laboratorios pueden hacer cosas muy buenas y pueden hacer cosas muy malas. Los laboratorios pueden descubrirte la penicilina a través de un hongo, pero también pueden hacer que, bueno, primero aparece la morfina, ¿no? Que es ya un opioide sintético, pero que al final del día sale de la amapola y tal, y es analgésico. Pero después, para la adicción a la morfina, aparece la cocaína. Para la adicción a la cocaína aparece la heroína. Después de la heroína pasamos ya al fentanilo. Bueno, ¿qué está pasando con el fentanilo por Estados Unidos? Joder, o sea, basta con poner Filadelfia en cualquier parte y ya te va a aparecer automáticamente fentanilo, no crisis de fentanilo, epidemia de fentanilo. Es una locura. Es bestial. ¿Qué pasa con esta droga? ¿Por qué es tan adictiva que...? El fentanilo es tan adictivo porque está utilizando mecanismos que tienes dentro de tu cuerpo, que son los de opiáceos. Al igual que tenemos mecanismos de cannabinoides, y esos son los que hacen que respondamos ante la marihuana, tenemos los de opiáceos. Bien, estos tienen efecto
relacionado con el dolor y son analgésicos. Entonces, lo que hacen es esta sensación de tranquilidad, de paz física, pero te están mediando en procesos muy adictivos. Eso es un problema, porque con la morfina la adicción es más o menos llevadera y hay mecanismos que se autorregulan, pero una vez se pasa la heroína y el fentanilo, están creados a nivel sintético en el laboratorio para que puedan no hacer efecto los mecanismos que autorregulan estos sistemas dentro de ti y hacer que se abuse y se dispare las reacciones y que no haya nunca un límite en las reacciones que tú puedas tener a este tipo de sustancias y por tanto tampoco hay un límite al abuso que puedes hacer de ellas. El único límite es la muerte. Ya nos estamos encontrando con muchísimas muertes. De hecho ya hay dispensadores de naloxona, que es un bloqueador de los opiáceos, Wow. por las calles. Es que te los tienes que meter por la nariz para que te diga el cerebro y bloquear esos efectos. En ese momento, cuando a un adicto, cuando a un yonki se le está dando la naloxona, es el momento en el que más mono va a sentir en su vida. Si tú a una persona que está en rehabilitación le das naloxona, se empieza a subir por las paredes. Se les da metadona. La metadona, que es una suerte de opioide, también sintético, pero mucho más controlado, mucho más parecido a lo que es el inicio, morfina y tal, que sí que hace que se pueda regular, que se pueda administrar dosis de manera controlada y poco a poco ir lidiando con la adicción. Pero es un problema bestial, sobre todo a nivel social, y es incontrolable, porque están entrando unas cantidades ingentes desde China, desde Latinoamérica, de ese fentanilo sintético, y ya la estamos encontrando hasta en la marihuana. Hay artistas que han muerto por tener marihuana con fentanilo, gente con daños cerebrales severísimos por vapes con fentanilo. Es absolutamente bestial. Wow. Entonces eso. Y es encontrarte de frente con la muerte. Uno se puede encontrar de frente con la muerte con el fentanilo, o se puede encontrar de frente con la muerte con el DMT. Lo puedes hacer por las dos vías. Cuando te encuentras de frente con la muerte con el DMT, hay una teoría muy peculiar sobre esto, y es que, bueno, con sustancias tan alucinógenas hay muchísimas teorías, pero una de las que más sentido tiene nos hace referencia a que se podría llamar al DMT como la molécula de la muerte, por estas experiencias que nos hace tener tan cercanas a ella, que comparte con el resto de alucinógenos, pero con esta sustancia en concreto, y nos dice que uno cuando está muriendo realmente, cuando tu cerebro entiende la muerte, muchas veces lo entiende y por eso pues nos quedamos en cierta posición, no tenemos ciertas conductas para prepararnos para ese momento. Esto sucede, por ejemplo, con la hipotermia. Cuando tu cuerpo te invita a echarte una siesta para morir, para que le dejes morir, pues tu cerebro entiende la muerte y entonces en ese momento empiezan a producirse una serie de reacciones químicas muy relacionadas con la dimetiltriptamina que hay en tu cerebro, que también hay, además de ser el DMT como sustancia exógena, está como sustancia endógena. Si no recuerdo mal, la produce la glándula pineal. En ese momento, entonces, esto nos explica muy bien estas experiencias de he visto mi vida pasar por delante de mis ojos. Eso es alucinógeno. He revivido cierto momento, eso es alucinógeno. Me he salido de mi cuerpo, he andado con Dios, he estado en el infierno y he vuelto, las experiencias estas de muerte que vuelven. Todo eso es alucinógeno. Entonces, para cualquiera que quiera introducirse verdaderamente en el psiconautismo, en experimentar con la conciencia, le recomiendo una vez en su vida probar la ayahuasca si puede, o si no, probar el DMT sintético y enfrentarse con lo que es la muerte ficticia. Y la experiencia que vas a desarrollar en ese momento va a cambiarte la vida completamente, probablemente a mejor. Fantástico. Bueno, aquí vamos a concluir la entrevista de hoy a Javier Hidalgo, estudiante de psicología. Y bueno, creo que ha sido fantástica, ¿no? Nos lo hemos pasado muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien. Muy, muy bien. La verdad que sí. Y seguro que habrá más. Adiós. Adiós. Wow.